Soy José Luis Esquivel Hernández, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La verdad no tengo mucho tiempo para sentarme y, como se dice en términos coloquiales, clavarme en la pantalla, pero no soy ajeno desde luego a algunos programas, sobre todo a las noticias. No soy ajeno a pues aquello que me nutre según mi punto de vista, y me dedico en algunos lapsos a ver algunos programas, pero mi adicción está más que nada en la lectura. Yo soy un lector voraz y cualquier tiempo que tengo lo dedico a leer y disfruto mucho leer, y además de que también estoy ahora dedicado a muchos temas que escribo para distintos medios o para trabajos especiales, etcétera, y aprovecho las facilidades de internet en la computadora, y pues ahí está mi tiempo. Luego me dedico a la televisión, ¿verdad?, como cualquiera, pero no tengo una adicción por la televisión, ni siquiera por el fútbol. Yo estoy más identificado con los programas de noticias y puedo dar una serie inclusive de recomendaciones y de no recomendaciones sobre ese tema. Yo en realidad cuando tengo oportunidad le doy también mucho a la televisión de paga, el zapping. Estoy buscando qué es lo que me entretiene. Y me gusta mucho el Discovery Channel, me gusta mucho History Channel, NetGeo, todos los programas que para mí representan una aportación más que un entretenimiento. Sí es lógico que de repente te gancha el escándalo, el morbo en algún suceso, ¿verdad?, que tiene que ver con la noticia y que luego se extiende en uno de esos programas que se llaman de pues espectáculos, ¿verdad? Pero por lo general, por ejemplo, mi horario es de la televisión a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde es lo que yo veo. Luego en la noche me toca ver de 7 a 10 de la noche más o menos, y ya, ahí muere. Procuro dormirme con un buen libro, con una revista, y ya enterarme de lo que se llaman los adelantos de las noticias más importantes. Y eso es lo que conozco de la televisión. Yo en realidad he escuchado mucho y he visto también circular en las redes sociales críticas muy severas en torno a la basura de las programaciones locales, sobre todo ya después de las 10 de la noche. He leído, he escuchado, he visto por ahí que circulaba en YouTube un trabajo de Gerardo López, me parece que era él o alguien conectado con él, y me llamó mucho la atención, evidentemente, porque conozco desde luego a uno de los presentadores que más críticas recibe, pero que a su vez él dice, bueno, pues es mi trabajo y esto es lo que me da para vivir, y a mí no me hacen nada las críticas mientras tenga una audiencia superior, y ese es Chavana, pero nunca lo veo. No, de veras no tengo el tiempo, la oportunidad, porque al mismo tiempo que está ese programa, quizás si me he quedado tarde, pues están las noticias, y a mí me entretienen las noticias. Vamos, para decirte pronto, soy un adicto en ese sentido, sí, de las noticias de Milenio Televisión. Me gusta el estilo de presentarlas en la televisión. Sí se me hacen desde luego muy repetitivas y todo, pero sí me dejan algo. O sea, la información me mantiene conectado con la realidad. Soy más que nada una persona que me conecto con las noticias a nivel nacional o internacional, es lo que más busco, y la noticia local que trasciende a esos medios.
No estoy muy empapado y me daría mucha pena y no tiene que ver nada que lo diga en público, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, no conozco a muchos presentadores de noticias de Monterrey, no por otra cosa, sino porque, por ejemplo, en la mañana yo escucho la radio, salgo temprano y en la oportunidad que tengo me conecto con las noticias a través de la radio. No soy un tecnólogo, de manera que no sé lo que representa el iPhone, lo que es el BlackBerry, porque solo de oídas y de lectura sé de su alcance, pero no lo tengo, no me ha llamado la atención y por lo tanto estoy desconectado de esas facilidades que da para ver la televisión local, por ejemplo, y no conozco. Al que sí, de repente me toca sintonizar es al arquitecto Héctor Benavides. Y no voy a negar que lo conozco, no voy a negar que evidentemente he hecho estudios de su programa. No lo veo todo el programa, pero a veces, con mucha frecuencia, empieza a las 7 y yo para las 7:20 ya estoy saciado. Con lo que me diga al principio creo que es lo más importante y ya no tengo tiempo después porque salgo, porque tengo otras actividades. Y sí, efectivamente, hay una incidencia bárbara hacia el sensacionalismo. Es decir, subrayar mucho los hechos de sangre, porque si bien es cierto, no se pueden ocultar, en ocasiones se remarcan con mucho énfasis sin ser necesario. Es decir, la noticia cae en el sensacionalismo y por lo tanto en la explotación del morbo, cuando atiende a muchos detalles que si se prescindieran de ellos no haría falta como noticia. Y esa es para mí una de las principales críticas que le haría a la televisión, en este caso al programa del arquitecto Héctor Benavides. Sí es cierto que los hechos están ahí, sí es cierto que es una realidad palpable la inseguridad, sí es cierto que el morbo nos atrae a todos para ver cuántos sucesos de sangre se dan, pero entrar en detalles y escarbar muchas veces también en circunstancias colaterales, pues atrapan a la gente, pero no le dejan nada. Es decir, tenemos que estar conectados con la realidad, tenemos que saber qué pasa en nuestro entorno, pero sin llevar los hechos más allá de esa realidad que me sirve para tomar una decisión o que me sirve para aceptar una orientación. ¿Cómo marcar esa diferencia de decir, bueno, hasta aquí se puede hacer, a que no estoy cruzando el límite de no presentar tanto detalle? Bueno, para empezar tengo que decirte que el mismo arquitecto no está de acuerdo en todo. Lo que pasa es que nosotros en ocasiones nos vamos contra el presentador, nos vamos en la crítica contra el periodista y el que está atrás de todo es el directivo del canal y su secuaz inmediato que es el productor. Solo porque el arquitecto Benavides tiene cierta personalidad y por su enorme trayectoria, digo cierta personalidad para poder marcar pautas, le hacen caso. Pero él mismo no quisiera que presentaran a un hombre que se accidentó en un choque todo bañado de sangre para ponerle el micrófono y decirle cómo se siente. Pero el productor dice, yo soy el que mando porque me quitan el programa si no tiene rating. Y a veces el arquitecto mismo dice, ya vamos a presentar otra vez esta cara. Señores, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo que sucedió un accidente, que iba alcoholizado. Pues es necesario que tomen conciencia. Y él arrisca las narices y no quiere que aparezca esa imagen. Y menos al reportero que va y le pregunte, ¿verdad? ¿Cómo se sienten en ese contexto? Pero al arquitecto Benavides lo manda el productor y lo manda el directivo. Y si eso al directivo y al productor les deja dinero porque es rating, se brincan todas las trancas. Entonces, ¿qué hacer? Definitivamente está en el consumidor. La responsabilidad está en el espectador. ¿Para qué? Para pagarle. Cuando un programa no tiene rating, el directivo inmediatamente dice, bórrelo.
Entonces, yo siempre he dicho que la responsabilidad parte de las masas, pero como las masas están orientadas al morbo y no tienen una formación de orden intelectual que bloquee esas imágenes o esos productos, entonces voy a una segunda responsabilidad, y es de los publicistas. No estoy de acuerdo en que solo agarren al periodista para criticarlo. No estoy de acuerdo en que solamente se vayan contra el presentador de las noticias. Él es la cara y el periodista es el instrumento para rastrear la realidad y llevar hechos que el productor requiere para el rating y que el directivo exige para mantenerle el puesto y el sueldo a ese productor. Entonces, ¿quién está atrás en esta segunda responsabilidad? Está atrás la publicidad. La publicidad que precisamente promueve la basura, porque es la publicidad la que lo promueve. Es la publicidad, es al que hay que agarrar, al publicista y concretamente al dueño de los productos que promueve ese publicista, porque apenas sabe que el morbo está explotando por un lado y por otro, aunque sea un degenerado quien lo presenta y haga daño moral en la sociedad, ahí se apunta la publicidad. Y claro, el productor está feliz, el directivo oye la caja registradora y entonces pues no va a cambiar. Las masas tienen la primera gran responsabilidad, pero son masas vulnerables, son masas inermes, son masas atacadas en lo más débil de su estructura, que es el morbo. Y todos tenemos un morbo que muchas veces se encausa o se bloquea a través de un ejercicio mental. Yo lo tengo, yo mismo tengo una inclinación hacia lo que te recrea sin ser formativo, pero pues la edad, los estudios, el trabajo, etcétera. Pero la mayoría viene de un estrato en donde el morbo es el imán, y eso lo explota muy bien entonces la televisión y en la publicidad. Y yo exijo que no dejen fuera la publicidad. Cuando la publicidad de veras resienta los efectos del consumidor, inmediatamente dirá, no, eso no me conviene, por imagen por lo menos. Pero como no se da y el consumidor sigue nadando en el estiércol, ¿verdad?, con el olor de la basura que le presentan las imágenes, pues entonces es una complicidad que se va volviendo múltiple, ¿verdad? Desde luego la televisión está obligada no a darle a la gente lo que quiera, sino a equilibrar lo que esa gente quiere con lo que necesita. Para mí la televisión en particular, porque es la reina de los medios y no lo podemos negar hasta la fecha, tiene el 61% de audiencia frente a los otros medios. Eso nos dicen los estudios. Cuando vas y preguntas en investigaciones especiales, ¿por qué medio se informa usted? ¿Qué medio le atrae más para estar al tanto de las noticias? La televisión se lleva. Y luego lo compruebas cuando ves que la inversión publicitaria en medios tiene también un gajote de 61% para la televisión abierta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la televisión sigue dominando, es el medio dominante. Muy bien, yo frente a la televisión sostengo, primero que nada, que es un alimento mental el que le está dando a las masas, como es el alimento también orgánico que le da muchas veces toda la producción chatarra. Y claro, la facilidad es irse a lo light y hasta lo que te hace daño. Hemos comprobado hasta la saciedad que el refresco de cola es dañino para la salud. Son 10 cucharadas de azúcar al mismo tiempo. Y nos dicen, el refresco sabe muy dulce, pero la diabetes no, y se sigue consumiendo, ¿verdad? Tanto que somos vergonzosamente el país que más consume refrescos, gaseosas. De 17.700.000 hogares, fíjate el dato, que es sorprendente porque lo voy a comparar con el consumo mental de las imágenes en televisión. 17.700.000 hogares
que hay en México, trimestralmente cada hogar destina 319 pesos para consumir refrescos gaseosos. ¿Qué quiere decir? Que México es el país que más se va por ese alimento que le hace daño a la salud. Y ahí está el gobierno con programas para atacar la diabetes. Bueno, es lo mismo que pasa acá. Estamos hablando de que la cultura puede ser la redención del pueblo, porque un pueblo culto y crítico, ¿verdad?, puede mejorar la política y la situación en México. Pero con ese alimento, pues así como el otro tiene diabetes porque no para, ¿verdad?, de consumir gaseosas, pues también este tiene desnutrición porque está consumiendo mentalmente pura alimento chatarra. Y aquello que consumes es lo que defecas. Por lo tanto, la televisión dice, aquí está el retrete. Y si esto me deja dinero, pues bienvenido. Yo estoy convencido de que así es. Es una falta de responsabilidad de los medios, de la televisión, de no equilibrar. Ya me lo han dicho a mí, te digo, en la televisión también. Profesor, es que pones un programa culto, pones un programa que deja y nadie lo ve y la publicidad se va. Bueno, pero si no hacemos el intento para ser constantes, pues con mayor razón las masas van a permanecer en el estiércol de otros programas. Pero cuando uno es constante, y sobre todo, fíjate bien, para mí está ahí el secreto, cuando los demás medios concuerdan en lo mismo y dicen a la misma hora, en la misma barra, vamos a dar cultura, entonces no hay competencia y a las masas no le queda otra más que o apagar la televisión o empezar a decir, oye, está bien, cámbiale al otro canal, pero es que, oye, mira, etcétera. Sin embargo, ¿qué falta? Falta creatividad, falta ingenio, porque si me presentas un programa aburrido, pues es evidente que hasta yo le voy a pagar. Pero la cultura es entretenida, en los productos sanos. Sí, señor, los productos sanos tienen muchísimo vigor en el organismo cuando te lo saben vender. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no hay gente que aplique lo que se llama el principio del placer. Si a mí me haces entretenida una clase de historia, no quiero que se acabe. Pero claro que si me aburres, a los 2 minutos digo, de nada sirvió este programa de historia. Si tú me das a mí un tema cultural, sabroso, de arte o de panorama, ¿verdad?, de México, que me sirve para orientarme, pero me estás además complaciendo en el ánimo porque está ahí una persona que lo sabe decir, está alguien famoso que lo apoya, etcétera, ahí estamos. A lo mejor estoy abusando, pero yo te voy a dar para que tú después pongas lo que te sirva. Yo he pensado, inclusive haciendo novelas, para mí, en lo siguiente, y fíjate que la novela termina y viene dando resultados. La primera es, ¿por qué si la televisión tiene tanto poder para convocar a los famosos de la farándula y del deporte? ¿Por qué no los invita precisamente a promover sus programas participando? Y entonces dicen, va a salir ahí fulana de tal que está de moda en una telenovela. Claro, no va a querer ir porque se exhibe, ¿verdad? Tienen el coco lleno de estiércol. Pero a lo mejor sin exhibirla, pero va a estar aquí y nos va... Y la gente está oyendo el programa cultural y está viendo aquello que debe ver frente a un futbolista famoso, frente a una mujer de la farándula, frente a alguien, etcétera. Hay que buscar el ingenio. Entonces ya dejaste algo. Pero claro, quieres presentar solamente al hombre severo, serio, de un museo. Pues sí, la gente le va a sacar la vuelta. Pero hay que aprovechar eso, y si los llevas, y si haces concursos entre ellos, y si el programa agarra vuelo, la publicidad dice, oye, déjame agarrar a fulano, a perengano que sale en ese programa para anunciar un artículo, para darle vuelo al otro.
porque ahorita la publicidad, como mencionaste, o sea, apela como que al miedo, ¿no? A decir, si no tienes este producto no vas a ser feliz, o sea, a buscar la inseguridad de las personas, ¿por qué se enfocan en eso? ¿De dónde vino ese aprendizaje? O sea, en la escuela yo no recuerdo que nos hayan enseñado eso. No, mira, yo pienso que debiera yo haber empezado diciendo que la crítica que estamos haciendo es desde luego válida, pero que va a caer en oídos sordos. ¿Por qué? Porque estamos en una economía de mercado, y la economía de mercado es producto de un sistema capitalista salvaje, en donde el dinero es más importante que el hombre. De manera que podrás decir lo que quieras porque tiene a su aliada, que es la publicidad. Y la publicidad es exactamente atrapar, no solo por el lado de la conveniencia de un artículo, sino por el lado, sobre todo, de la psicología del receptor, para decirle, primero, vales si tienes esto, por lo tanto no vales si no lo tienes. Y mira, si no tienes esto te puede pasar aquello. Entonces, la inseguridad en la que vivimos ha sido materia dispuesta para esto. ¿Quién se las enseñó? Es la economía de mercado, es el capitalismo salvaje. Es decir, tú busca el dinero por el dinero y olvídate del hombre. El humanismo no vale, la cultura no es rentable, los buenos productos son aburridos. Entonces, aplican el ingenio sin que lo hayan aprendido siquiera en una escuela. Son también tan salvajes como ese capitalismo que los impulsa a hacer lo que sea con tal de tener rating, con tal de tener ganancias, con tal de tener dinero. Yo creo que ahí está todo. Entonces, nuestra crítica es muy válida. Nuestra crítica tenemos que seguir haciéndola. Tenemos que insistir en que si no nos cansamos y perseveramos, tarde o temprano va a dar resultado. Y la gente va a afinar sus 5 sentidos para decir, oye, no sabía de lo que me estaba perdiendo. Esto vale la pena. ¿Cómo empezar a lograr ese cambio? Porque también es como que no, pues es que estamos inmersos en este sistema, o nos absorbe la cultura, nos absorbe la sociedad y estamos buscando agradar. Pero al final de cuentas esa sociedad, esa cultura somos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, es el periodista, es el publicista, es el productor, es el padre de familia, es el televidente. Como que empiezan a buscar culpables, ¿no? O sea, siempre es como que, a ver, el responsable eres tú, el culpable eres tú. Pero digo, si nos fijamos en resultados, eso no ha logrado cambios. Yo creo que el primero responsable, que no culpable, responsable en la conducción, desde luego, de un grupo familiar, pues es el jefe de la casa, la mamá. Pero volvemos a lo mismo, estamos en una sociedad de mercado, estamos en una sociedad de consumo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nos valemos de los medios, que en este caso de la televisión, para que nos sustituyan desde que los infantes empiezan a darse cuenta que es la televisión. Y fíjate bien lo que ocurre. ¿Cómo vamos a educar al niño? ¿Cómo vamos a empezar a amueblar su cerebro frente a un programa nocivo inclusive para él, pero que lo va a mantener quieto, para que no haga daño, no sea travieso, etc. Y con un refresco de cola a un lado o en el biberón, ¿verdad? Y con unas frituras al otro lado. Ahí está el consumo. Ese es el ciudadano que va a crecer con esos apetitos. Entonces, no es buscar culpables, es buscar responsables. ¿Qué pasa? Tú me dices, se puede lograr. ¿Qué pasa si a ese niño le empiezas a amueblar su cerebro desde niño? Y lo está demostrado desde el punto de vista de la neurociencia, con un programa saludable. Es más, con el aprendizaje de otro idioma. La criatura, si está entretenido, va aprendiendo y va identificándose, y no le pones inclusive los refrescos, sino le pones lo que le hace bien a él, ¿verdad? No una sopa de esas de cocido rápido, sino
pues el niño va a crecer con esos hábitos, producto de una responsabilidad aceptable de los conductores de él en su casa. Y cuando crezca va a decir, bueno, yo veía otra cosa en la televisión. O sea, estoy acostumbrado a otro. No es que no le llame la atención y lo puede ganchar y dejar ahí, pero ya tienes por lo menos la semilla para la proyección hacia arriba. Yo creo que no hay que desanimarse, pero está en los padres de familia. Sin embargo, como hoy salen a trabajar los dos, te vuelvo a decir, la nana de esas criaturas es la televisión. Y ahí está. ¿Y qué televisión es? Pues es esa que dicen, ¿verdad? Que te vuelvo a repetir, no es que yo me crea muy limpio, pero yo no los veo, pero no tengo tiempo, no me llama la atención. A mí me queda muy claro y ahí me voy yo siempre a sostener mientras no me demuestren lo contrario. El primero de todos, y aquí sí culpables de esa basura que circula en la televisión, es la publicidad. Esa es la primera. Y siéntalo en el banquillo de los acusados y nada. ¿Qué dice? Bueno, yo pongo. Claro, fíjate, Gabriel Said tiene un libro que se llama Dinero para la Cultura. ¿De dónde viene el dinero para la cultura? Dice Gabriel Said. Primero, del sacrificio personal. Como tú lo andas haciendo. O sea, poniendo tu equipo, poniendo, tu tiempo. Segundo, la familia. ¿Verdad? Pues papá, dame, o esposa, apóyame, etc. Tercero, pues es un mecenas que aparezca por ahí, échale al buen producto y ahí está. El cuarto es el Estado, desde luego. Y el quinto, pues es el consumidor. Pero yo quiero decirte una cosa. ¿Dónde están los mecenas de esos programas basuras? ¿Dónde están los mecenas de ese estiércol que circula en imágenes por la televisión? Y lo digo con todas sus palabras. ¿Dónde están los mecenas? Pues están en los publicistas. Oye, allá están presentando unas chicas casi desnudas. Hoy vieras el rating que está. ¿Verdad? Oye, que enseñen el trasero y que se quiten un poco más la ropa. Oye, ahí está la publicidad. Apúntate. Y ahí van, hasta hacer fila. ¿A quién le puedo yo responsabilizar? A él. La segunda responsabilidad, empatada en proyección de veras de mal, es desde luego al productor. Pero con extensión directa a su jefe, que es el dueño del medio. Claro, el productor está buscando ganar rating para tener también él garantizado su trabajo. Entre más escándalo haces, o sea, más está la gente ahí prendida. ¿Quién es ahí? Es el productor. Pero claro, el mecenas de él, si alguien tuviera yo que colgar, lo colgaba a su jefe, porque hay que equilibrarlo. Mira ahora, por ejemplo, Milenio, yo también tengo que ver lo bueno en ese sentido. Te digo que lo conozco porque me gusta mucho y la verdad tendrá sus defectos, pero las noticias las voy analizando muy cuidadosamente. Y ya tienen un programa que les está dando resultados. La cultura vista en Milenio o algo así se llama. Y son 15 minutos que ya les está dejando. ¿Por qué finalmente te digo, Luis, que es la publicidad? Porque fíjate en esto, quizá tú ya lo hayas analizado. A mí me gustaban mucho los programas de la televisión de paga. ¿Sabes por qué me gustaban? Porque no había publicidad. Y veía un programa de History Channel, y veía un programa de viajes, ¿verdad? Y ahora me pego mucho en la televisión española. Me encanta la televisión española a mí. Muchos programas, ¿verdad? ¿Y sabes por qué me encantan? Porque no tienen publicidad. No tienen publicidad. Pero ¿qué ha pasado últimamente con los programas de History Channel, de Nat Geo? ¿Qué ha pasado con, inclusive, ¿verdad?, con programas como los de Animal Planet? Que ya descubrieron que sí hay gente que huía de esa televisión abierta, llena de basura, y está clavada ahí, y ahora ya van ahí. Ahora hay mucha publicidad. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad?
pues tiene la responsabilidad la publicidad. Y claro que el productor. Fíjate qué bonita, para mí, postura la de la televisión de paga, que decía, yo produzco esto, para que la vea el que quiera, tenga o no tenga publicidad. ¿Y cómo se mantiene si no tiene? No, sí se mantiene, simplemente se mantiene porque no pagan ellos. Realmente muchas de las señales son concesión. Entonces el productor, por ejemplo, pues simplemente pide, y en este caso tienen patrocinadores para los viajes, para las investigaciones, para todo eso, pero porque tienen otro propósito que es también científico. Entonces las universidades aprovechan, ¿verdad?, cómo es el nacimiento de una tortuga, cuánto vive un alacrán, y etcétera, y todo eso. Y además ellos saben que tarde o temprano los pueden vender en programas especiales. Pero eso es lo que ha pasado. ¿Por qué vamos a decir que la publicidad no? Yo siento en el banquillo de los acusados, primero que nada, la publicidad. Porque aunque el productor mande que haya ahí mujeres sin ropa y gritones y que hagan escándalo, si la publicidad dice no, porque degrada a la sociedad, ¿qué va a hacer el productor? A cambiar de giro, a buscar otra idea, a meterle al ingenio. Y el dueño igual se va a aguantar. ¿Qué? No están apoyando esto. Pero si va la publicidad, es la primera para mí. Una cosa es perder dinero y otra cosa es no ganar. hay que diferenciar, ¿verdad? Yo compré un boleto de lotería, ¿verdad?, y por un numerito, ¿verdad?, no gané tal cantidad, pero no puedo decir que perdí. Igual aquí, no hay tal pacto, hay un acuerdo más que nada, que es lo que yo también sugiero que se hagan, que en determinados programas, a determinada hora, efectivamente coincidan las 3 televisoras locales, por ejemplo aquí, para que no haya esa mala competencia a través de programas morbosos, a través de todo lo que representa la degradación, inclusive moral, la bajeza. Pero como otra vez volvemos a lo mismo, estamos en una sociedad de mercado, estamos dentro del capitalismo salvaje, y ese capitalismo salvaje se apoya en la democracia, pues el capitalismo salvaje dice las mayorías mandan, y como son mayoría aquellos que no tienen la formación de sus 5 sentidos para cribar materiales y productos de calidad frente a la basura, pues son los que van a seguir mandando. Y ese capitalismo salvaje lo único que te dice es, pues no lo veas o apágale. Y ahí se acabó. Las mayorías mandan. Eso es lo que dice TV Azteca a nivel nacional. Yo le hago caso a las mayorías porque estoy dentro de una democracia. Y las mayorías me dicen 75% este programa. Es que decía como que no, pues es que bueno, ya le bajamos, y decía, pero chinga, se supone que hicimos un acuerdo. Y era un acuerdo. Multimedios y Televisa Monterrey no lo están haciendo, y es como que, ay, o sea, exacto, están haciendo más dinero. Pero en vez de, yo siento como que en vez de enfocarse en eso, al contrario, deben de reafirmarse más ellos con sus valores, sus principios, y mostrarlo eso, hacer más público eso, de que nosotros sí nos estamos, bueno, hicimos este pacto, y nosotros por mejorar los contenidos o por no afectar tanto, yo siento que a lo mejor de esa manera se agarra más gente. Exacto, porque le está dando alternativas, pero le está dando alternativas a los grupos, digamos, líderes de la sociedad, a la gente que piensa. Y le está dando una alternativa porque le está presentando las mismas noticias, pero sin ese toque de sangre, de morbo y sobre todo de degradación social. Pero somos muy pocos. Entonces, mandan las mayorías. Y las mayorías dicen, no, pero yo lo veo acá donde estaba colgado. No, pero a mí me tocó, uy, si hubieras visto. Entonces, el morbo. Empiezan a hacer más publicidad de eso, de que así debe ser, o sea, de esta manera más ética. O sea, están aprovechando también ese poder que tienen como medio para exactamente. ¿no? Y si hacen es como que no nos agachamos, o sea, es como que ching, nos están ganando. Pues no, yo siento como que es más reforzar lo bien que estás haciendo. Así es, y sobre todo, como te digo, presentar alternativas de bien.
porque el mal no se combate con el mal. Y ahí está. El veneno sigue siendo mortal, ¿verdad? No importa que el propósito sea el dinero. Entonces, si me encuentro con que alguien me da lo mismo, pero no me envenena, pues soy racional y digo, no, a mí me sirve esto. Pero te digo, hay que estar convencidos. Yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, pues no me hace nada porque pues yo no lo veo, y no lo veo no por otra razón, sino porque no soy adicto a la tele. Yo vengo de una generación de libros, yo vengo de una generación de radio, yo vengo de una generación distinta. Y mis hijos inclusive crecieron en ese ambiente, entonces pues, los veo yo igual, ¿verdad? Sin el apetito por ese flan, ¿verdad? Debemos hacer lo que está de nuestra parte, debemos, como te digo, intentar, debemos ser parte de ese esfuerzo personal de muchos o propio para mejorar, cada quien en su ámbito. A mí me toca en el aula, a mí me toca en las pláticas o conferencias, a mí me toca en muchas ocasiones, ¿verdad?, frente a jóvenes que sencillamente están en el deporte y cuando expresan, oye, voy a ver tal programa y ya me imagino cuál es, pues decirles, tengan cuidado de repente, etcétera. Hay que hacerlo siempre. Yo no dejo de insistir, ¿verdad?, sin que necesariamente represente una voz especializada ni tenga yo una televisora, ¿verdad? Pero te digo, lo hizo Catón a través de su programa de radio. Y dice él, yo creía que a la gente no le gustaba la música clásica. Y hoy me doy cuenta de que hasta piden tal y tal y tal y tal. A base de insistir, a base de estar... Si le das cultura, la gente va... Si le das cultura, pues respira cultura. Lo que uno consume es lo que defeca, orgánicamente o mentalmente. Entonces tenemos la responsabilidad de elevar el nivel alimenticio de las mayorías que se conforman con el alimento chatarra, desde luego. Y ese compromiso está, o sea, se limita nada más a nosotros, a nuestra profesión a lo mejor, o pudiéramos hacer más. Porque también es como que el conductor de tele o el productor dice, no, pues yo mi compromiso como productor es pero pues, de alguna manera como que por un lado te identifica, pero por otro lado también te limita, ¿no?, al hecho de decir, no, pues yo nada más como productor, mi compromiso es este. O sea, no, debiéramos hacer más. Empezando por el propio hogar, el entorno en el que uno se mueve. Te vuelvo a decir, hay espacios en la familia donde uno aprovecha esas oportunidades y vale la pena, porque cuando te escuchan hablar y te dicen, oye, eso que me dijiste, ¿dónde lo viste? Pues lo vi en tal programa, lo vi en tal televisora. ¿A qué horas fue? Oye, y entonces ya va uno provocando, ya es un grupo, etc. Pero te digo, la televisión comercial forma parte de esa economía de mercado dentro del capitalismo salvaje, y entonces el Dios es el dinero y que destruya lo que destruya, le da lo mismo mientras haya ganancia. ¿El dinero es malo? El dinero no es malo como medio, pero se pervierte. Y pervierte a la gente cuando se vuelve un fin. Y entonces la televisión, el programa tal, lo vuelve un fin, no un medio. Y entonces cuando se convierte en un fin, se vale de todo, ¿verdad? Y pues ya ves tú cómo terminan herencias entre hermanos, ya ves cómo terminan familias adineradas, ¿verdad?, dando malos ejemplos, porque convirtieron el dinero en un fin. El productor es un asalariado, hombre. Son los directivos, son los dueños de las concesiones. Mira, hace 20 años, hoy están celebrando en TV Azteca, que cumplen 20 años de estar al aire. En 1993, cuando yo me di cuenta que Imevisión iba a pasar a ser televisión de particulares, en este caso de Ricardo Salinas, yo dije, qué bueno, ya van a tener ahora sí en Televisa
y nada vino a resultar la misma manipulación, ¿verdad?, de las masas. Y pues es el dinero, o sea, lo convierten en dinero. Hoy pregúntate cómo llegó Salinas Pliego a la televisión y hoy pregúntate cuánto tiene de dinero por la televisión. El Dios es el dinero. Se ha hecho obra social. ¿Cómo la hacen otros para descargar la conciencia, verdad? Ellos lo saben, la Orquesta Azteca de niños en lugares pobres, sí estás enterado, ¿verdad? Enseñan a niños de barrios y sobre todo de rancherías a tocar instrumentos y tienen unas orquestas. Claro, explotan el dinero de los gobiernos, ¿verdad? Porque voy a elevar la cultura. Bueno, háganlo por eso siquiera, porque siempre estará el dinero de por medio. Y tienen además una escuela, preparatoria de alto nivel y todo. Le sacan el dinero al gobierno. Perfecto, tienen ese poder, háganlo, pero están haciendo un bien. Pues Luis, yo creo que lo primero que debiera de haber es conciencia de los alcances que cada programa televisivo tiene en la sociedad. Conciencia de parte de quién, del dueño del dinero, que es el dueño de la concesión. El gobierno no puede, desafortunadamente, hacer mucho porque inmediatamente gritan libertad de prensa, libertad de empresa, libertad de todo. Y si el gobierno sugiere siquiera, pues lo crucifican, desde luego. Entonces el gobierno tiene que hacer propuestas, tiene que convocar a los dueños de la televisión para que vayan tomando conciencia, pero no puede decretar nada ni debe, porque si hoy lo hace por un programa basura, mañana va a considerar programa basura a otros que no lo son y meterá su cuchara, ¿verdad? Meterá su mano de chango ahí. Entonces, ¿quién va a hacer que tome conciencia? Yo creo que la comunidad académica, la comunidad intelectual, tienen que hablar con los dueños, tienen que hablar con los directivos, tienen que enlazar esfuerzos.